nos preguntamos en las ciudades, donde hoy vive más del 50% de la población mundial, ¿son lugares de oportunidades como se presentan? Yo diría que la respuesta tiene que ser compleja y ambigua, porque las ciudades son lugares de oportunidades en la medida en que construimos un cuadro de gobierno y de relaciones sociales que producen o defienden derechos. Si no, la ciudad, por su masividad, por su dificultad en relacionar los individuos en un complejo muy difícil a gestionar de relaciones, puede llevar las personas hasta una mayor marginalidad de la que vivían en espacios, por ejemplo, rurales, donde las relaciones humanas del día a día se construían y se reconstruían de una forma saludable, ¿no? También, y donde la relación con la naturaleza era una relación humana, a escala humana, ¿no? Entonces, no hay una respuesta absoluta. No se puede decir que la ciudad en sí sea un buen medio para la construcción de derecho y para el desarrollo de oportunidades. Si vivimos en un mundo de ciudades competitivas una entre otra en vez que solidarias, tenemos una sociedad peor y más constructora de marginación que de inclusión. Si pensamos en los diferentes conflictos territoriales que pueden existir en las diferentes escalas, yo creo que tenemos que comenzar de conflictos entre los bloques regionales. Son conflictos de naturaleza postcolonialista o decolonialista, son conflictos para la hegemonía cultural en diferentes áreas del planeta. Por ejemplo, hoy el bloque transversal de los BRICS es un poderoso elemento de conflicto con los otros países, sobre todo del occidente, que tradicionalmente estaban habituados a tener hegemonía cultural. Otros conflictos de gran escala son los conflictos ambientales. Son los conflictos que determinan muchas de la guerra que tenemos en este momento, conflictos dentro de los países para los diamantes, para la producción minera, conflicto entre países para la producción de petróleo, para la producción de gas, para la utilización del agua, ¿no? De recursos hídricos. Después tenemos conflictos entre las regiones dentro del mismo país. Hoy en día hay una revitalización de algunos conflictos ligados a la voluntad de autonomismo o hasta de independentismo a nivel distrital o regional. Son conflictos que tienen muchos elementos que se pueden sumar o sustraer, que son elementos de naturaleza cultural, de naturaleza identitaria, de voluntad de remarcar la necesidad y el derecho a la autodeterminación. Estos elementos que a veces que son buenos, podemos decir, se pueden juntar a un elemento menos positivo de los conflictos dentro de los países, que puede ser el elemento hoy en torno de la devolution, ¿no? del deseo de algunas regiones que producen más normalmente de ver la mayoría de los recursos que producen volver para el territorio de ellos y no ser redistribuido en territorios más pobres dentro del mismo país. Y después tenemos una serie de conflictos que pueden ser también de naturaleza ambiental o cultural, que tienen una escala menor. Por ejemplo, los conflictos sobre tierras, que son conflictos también culturales. Pensamos a los quilombos, a las reservas indígenas norteamericanas, las tierras indígenas de muchos países latinoamericanos. Entonces, son conflictos que tienen una fuerte componente cultural, de historia, de respeto entre pueblos. Si nos preguntamos cuáles son los drivers, los motores de esos conflictos, yo creo que ellos varían de caso a caso, pero la mayoría son determinados por el deseo de apropiarse de recursos de tipo naturales, ambientales, y son agravados a veces por relaciones y elementos que vienen, por ejemplo, de la institucionalidad. Un caso clásico, no sé, pensando al caso de la Cataluña, es el conflicto entre
entre una visión históricamente republicana y una pertenencia a un Estado que hoy es monárquico, aunque sea una monarquía parlamentar. Entonces creo que esas componentes se complican entre ellas. Hay una componente es muy importante también de interinstitucionalidad, o sea, hoy estamos en un mundo que cada vez es marcado más por una subsidiariedad de tipo asimétrico, o sea, los diferentes niveles del Estado, las regiones, los municipios, las áreas más, los distritos inframunicipales, son caracterizados de una relación entre ellos que es una relación asimétrica, donde muchas veces las competencias, las tareas de los diferentes organismos son descentralizadas, pero no hay una correspondiente descentralización de recursos y de capacidad decisoria que apoye ese crecimiento, por ejemplo, a nivel local de las responsabilidades, ¿no?, de las instituciones. Y estos conflictos no es solo un conflicto de recursos o de responsabilidades, es un conflicto también de valores muchas veces, ¿no? Y aquí hay una ambigüedad de fondo, que hay temas donde es más fácil la legislación por parte de un Estado, o sea, de un poder lejano, hasta un poder regional, como por ejemplo la Unión Europea, y porque es más lejano de los egoísmos territoriales y de las presiones de los grandes poderes del mercado, por ejemplo. Por otro lado, hay situaciones en que legislar o construir políticas públicas a partir del nivel local garante una mayor solidaridad, una capacidad de construir, de reconstruir los estados a través de un federalismo a base local solidario, ¿no?, donde el Estado se pueda reconstruir a partir de abajo a través de federaciones y de colaboraciones entre diferentes entidades a diferentes escalas. Muchas veces hasta los pronunciamientos de la justicia esclarecen la existencia de este conflicto. Pienso a un caso en la región toscana, donde la región toscana puso en el estatuto la posibilidad por las parejas, por ejemplo, del mismo sexo, de poder acceder a la habitación social, por ejemplo, y el Estado italiano entró en la justicia contra esta decisión. Y la respuesta de la Corte Constitucional fue: pero ¿qué importa? Ese es un estatuto, ¿no? Es como decir, las constituciones son planillas de valores, pero no son directamente actuantes. Y yo creo que eso es muy problemático, porque la verdad es que las constituciones representan el espíritu y la ratio de las leyes que son hechas, sirven para interpretar la justicia o la injusticia de las medidas que se toman de un punto de vista normativo después. Y entonces me parece que sea muy importante hoy repensar hasta las constituciones de una forma participativa, porque si la constitución es la carta de valores de una sociedad, la sociedad necesita de estar allá cuando se construyen las constituciones, y tiene que ser hecho de una forma deliberativa. Uso aquí el deliberativo como término inglés, que quiere decir intercambio y aprofundamiento de posiciones y no apenas decisión con base en emociones, ¿no? Pienso a los casos de la Constitución de Islandia, la nueva Constitución de Islandia, o la reforma constitucional de Irlanda en los últimos años, y de países menos conocidos como el Sudáfrica o hasta, no sé, la Rumanía, la Estonia, que trabajaron parte de las reformas constitucionales con los ciudadanos en espacios que permitían la construcción de mayor conocimientos y la discusiones calma y negociada de los valores. Bueno, yo creo que no es posible separar participación y conflicto.
La participación es en sí un instrumento conflictuado, o sea, atravesado por conflicto en toda su vida. Querer esconder conflictos y basear la participación apenas en la construcción de consenso no funciona, porque los conflictos reemergen de alguna forma en momentos peores que pueden destruir la construcción de políticas y de proyectos. Entonces es importante no construir la participación de forma retórica, sino construirla verdaderamente, enfrentando en la publicidad, en el espacio público de los procesos participativos, los conflictos que existen. Hay conflictos que son también no percibidos, o sea, son conflictos, por ejemplo, los conflictos culturales, los elementos de autocensura de la sociedad. Quería dar un ejemplo: el Banco Mundial hizo un proceso de presupuesto participativo en Afganistán y hizo votar en dos maneras separadas. Una con la manera tradicional, levantando la mano en la asamblea pública, como era hábito de ese país, y la otra en voto secreto. Las necesidades que resultaron más importantes fueron completamente diferentes en los dos casos. Y esto fue un elemento importante para deliberar encima del problema de esa asimetría entre las decisiones, para preguntarse si la participación no estaba creando autocensura en algunas categorías sociales o no estaba trayendo nueva exclusión en vez de construir inclusión. Y entonces yo diría que es muy importante hacer, como dice David Harvey en la abertura de su más famoso texto sobre el derecho a la ciudad, pensar que el derecho a la ciudad es reconstruir el territorio en cuanto modificamos a nosotros mismos, o sea, en cuanto evoluimos como sociedad y como culturas. Yo creo, hablé ahora de la falta de confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos, pero la falta de confianza es mutua. Las instituciones no acreditan que los ciudadanos sean capaces de enfrentar temas complejos y de enfrentarlo con capacidad de solidaridad y de protección de las minorías y de los ciudadanos más débiles. Es importante construir espacios donde ambos, ciudadanos e instituciones, nos podemos dar cuenta y reconocer el valor deliberativo de nuestra contraparte. Y para hacer eso necesita, de un lado, abandonar un poco la mitología de los procesos de democracia directa, que son simplificatorios y reductivos de las grandes cuestiones, ¿no?, que reducen a un sí o un no, como en el caso del Brexit, decisiones mucho más complejas y vinculadas a complejos sistemas de legislación y de relaciones entre países o entre municipios o entre regiones. Por el otro lado, necesita también respetar la segunda forma de familia de participación, que no es una participación institucionalizada, es la participación que se da con el activismo de las personas. Por ejemplo, Pedro Ibarra la llama participación por irrupción, porque ella entra y rompe en los espacios públicos, conquista el ciberespacio, conquista los espacios de cada día, ocupa instituciones, ocupa habitaciones, ocupa plazas, y esa es una forma que tiene que ser reconocida en su validad, porque hoy uno de los problemas mayores de las instituciones que hacen participación es que piensan como el comandamiento: no tendrás otro Dios fuera de mí. O sea, si yo creo un proceso participativo desde una institución, la gente tiene que participar allá. Todas las otras formas son no reconocidas o hasta criminalizadas en muchos casos. Entonces pienso que, siendo que viviamo en un mundo que es un ecosistema complejo de decisiones políticas, de niveles de interacción entre ciudadanos e instituciones, tenemos que reconocer que también la participación necesita de ser ecosistémica, porque ella interage con los más media, por ejemplo, con la comunicación que es autónoma o hasta determinada a veces por los grandes poderes. Y entonces es importante enfrentar la construcción de procesos participativos reconociendo su naturaleza compleja de ecosistemas. En mi visión,
la participación no existe si no construye también una mayor fuerza del ciudadano en poder defender su derecho, construirne de nuevos, y entre los nuevos podemos poner, por ejemplo, el derecho a fuerzas militares o fuerzas de policía más democráticas, el derecho a la memoria de la ciudad, que no sean eliminadas partes fundamentales de la historia de transformación de esos territorios. Entonces, miramos a la participación así, como a un espacio donde podemos reconstruir un poco nuestra sociedad mientras estamos a transformar nuestras ciudades.